La zona franca empieza desde 1960, más o menos ahí, creo que es los primeros intentos de establecer ese régimen, solo que de una manera, diría yo, diferente, pues tal vez con un enfoque de desarrollar la industria nacional, ¿verdad? Se hicieron las zonas francas. Por la guerra obviamente caen, ¿verdad? Todo eso, se van, ¿verdad? La más simbólica era una de chip de computadora, si no falla la memoria. Pero digamos ya lo que conocemos ahora empezó como alrededor de los 90. Desde 1998, bajo la administración del expresidente Calderón Sol, tanto las zonas francas como los depósitos de perfeccionamiento de activo, DPA, rigen su funcionamiento por medio de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. La mercancía que entra a la zona franca y a los depósitos de perfeccionamiento activo se consideran como si estuvieran fuera del territorio nacional. En ambos lugares se realiza producción, ensamble o maquila, manufactura, procesamiento, transformación o comercialización de bienes y servicios. En El Salvador, la mayoría de propietarios de zonas francas son salvadoreños. En estas zonas se establecen varias empresas que realizan diferentes actividades maquileras. En el caso del DPA, es una sola empresa la que se establece y realiza una actividad específica. La ley de zonas francas y depósitos de perfeccionamiento de activos, creo que es como el nombre que tiene la última ley, les da exenciones de impuestos totales, o sea, no pagan impuesto de la renta, no pagan impuestos municipales, no pagan IVA, no pagan impuesto a la importación, o sea, prácticamente no pagan absolutamente nada, ¿verdad? Es a un sector de los pocos, diría yo, ¿verdad? Hay un par más, que se le ha dado un considerable beneficio, ¿verdad? Por el lado tributario y por un lado que es difícilmente, digamos, que cuesta contar, porque son renuncias del Estado a recoger impuestos. Esto fue una política de atracción de inversiones, una política que se dio en muchos países de América Latina y Centroamérica, un conjunto de políticas para atraer inversionistas a los países que normalmente somos países con muy poca inversión nacional. El 50% de estas son de capital estadounidense. El resto pertenece a Corea, Taiwán, España, Francia y Canadá. Además de las actividades textiles que incluyen desde la fabricación de hilo, tejidos y prendas terminadas, en la zona franca se hacen chips electrónicos, se procesa pescado, se procesan flores y verduras, algunos vegetales. Entonces, es una actividad completamente variada. Hay una que incluso deshidrata alcohol. Nosotros en 1996 comenzamos con una empresa, 5.000 metros cuadrados de techo industrial, un edificio de 5.000 metros cuadrados y apenas 500 empleos. Hoy, 14 años después, tenemos 17 empresas operando dentro del parque, 120.000 metros cuadrados de techo industrial y 9.000 empleados. En la zona franca American Industrial Park se encuentran operando 16 empresas de capital norteamericano y una de capital mexicano. Entre las actividades de maquila que realizan se encuentran corte y confección, distribución, empaque, procesamiento de datos, manufactura de tela y de hilo sintético, entre otras. La razón de ser de las zonas francas es de hacerle a la empresa extranjera, al inversionista, su vida más fácil, más práctica y nosotros correr buena parte del riesgo país. ¿En qué sentido? Nosotros les proveemos a ellos edificios, en algunos casos a la medida y en otros casos ya son edificios existentes. Según el artículo 19 de la Ley de Zonas Francas, los depósitos de perfeccionamiento de activo también gozan de estos mismos beneficios fiscales. El Ministerio de Economía contabiliza 114 depósitos y en su mayoría son de capital salvadoreño.
La primera cosa de la que llama la atención a Petenati Brasil venirse a establecer en El Salvador es la existencia de tratados de libre comercio como el TLCDR, CAFTA-DR que tenemos con Estados Unidos, lo cual facilita que nuestro producto llegue indirectamente a Estados Unidos. En la fábrica nosotros tenemos la tejeduría, luego está la tintorería, después viene el acabado y por último la inspección del producto. Nuestro producto todo es inspeccionado al 100% en el momento que se están preparando los rollos para enviarlo a nuestro cliente. Esta planta, ubicada en el departamento de Santa Ana, se dedica específicamente a la elaboración de telas y proveen de insumos a marcas tan prestigiosas como Nike, Puma y Reebok. Petenati Centroamérica vende su producto al mercado nacional sin impuestos, siempre y cuando éste vaya para usuarios de zonas francas o algún otro DPA. También exportan en el exterior para Honduras, Nicaragua, Guatemala y Brasil. Nosotros en este momento tenemos una población de 9.000 personas y estamos brindando alrededor de 3.100 consultas al mes para adultos. Tenemos 7 médicos de tiempo completo, pero también tenemos 2 médicos en nuestra clínica pediátrica, la cual está dando alrededor de 350 consultas al mes en edades de 0 a 12 años. El Salvador ha sido un lugar que ha tenido, que se ha insertado en ese esquema, digamos, maquilador, ¿verdad? Pero esa sería básicamente, es confección, ¿verdad? Confección de ropa, compran los insumos del exterior, casi la totalidad de insumos, hacen un proceso de confección local y se vuelven a ir para afuera la producción. El Salvador ofrece 2 incentivos a los exportadores, los que tienen que ver con el gasto presupuestario, que es el subsidio del 6%, conocido como drawback, que se da a las exportaciones no tradicionales, y los que tienen que ver con el gasto tributario, que son las exenciones de impuesto, tanto para las zonas francas como los DPA. La OMC había dado como plazo el año 2005 para que El Salvador desmontara este tipo de incentivos a la exportación por no estar admitidos en el marco del comercio mundial. No obstante, hasta la fecha el sistema sigue operando. Hay una enorme desvinculación, una falta de correlación entre los incentivos y el crecimiento de las exportaciones. Eso quiere decir que se justifica desde todo punto de vista que ese tipo de incentivos sean desmontados, sobre todo porque tienen una importante implicación en las cuentas del sector público no financiero, que se encuentra en una situación de crisis, de insostenibilidad financiera desde hace muchos años. Pero ¿qué ocurre con la industria maquiladora, verdad? Nadie cuenta eso, porque son renuncias fiscales, ¿verdad? Entonces la sociedad no tiene idea de lo que vale, ¿verdad? El perdón, ¿verdad? O sea, que le perdonamos todos los impuestos a esa industria, no sabe lo que vale, ¿verdad? Entonces no tenemos una manera de ver si es eficiente, si no es eficiente, al final de qué ha servido, ¿verdad? La Dirección de Inversión del Ministerio de Economía no tiene un estimado de cuánto se ha dejado de percibir por el perdón de impuestos a la industria maquiladora. Según algunos economistas, esto ha sido por falta de voluntad de la institución. Yo sí creo de que es una función ineludible del Ministerio de Economía llevar a cabo este tipo de funciones. Son parte de las funciones económicas de cualquier Estado. Lo que pasa es que desde el prisma, desde el cristal del enfoque neoliberal, la recomendación es laissez-faire, laissez-passer, ¿verdad? Deje hacer, deje pasar y que las empresas hagan su fiesta agostina. Para algunos economistas, el gasto tributario, es decir, los impuestos que no se cobran a las zonas francas y a los TPA, ronda los 150 millones de dólares. Somos el exportador más grande del país. La producción de zonas francas representa el 44% de las exportaciones del país. Solo preguntémonos qué pasaría si de la noche a la mañana
perderíamos el 44% de las exportaciones del país. Para el año 2008 y 2009, las estadísticas del BCR muestran las exportaciones no tradicionales como el rubro exportador más grande del país. Las exportaciones se suele decir que son grandísimas, ¿verdad? Yo por ahí tengo un dato del 2008 que era como alrededor de 1.900 millones de dólares. Entonces tú dices, wow, ¿verdad? 1.900 millones de dólares en una economía como la nuestra, ¿verdad? Y es lo que se exporta de maquila. Falso. Lo que en realidad cuenta es lo que tú generas acá, ¿sí? Porque ni siquiera lo que viene de fuera paga impuestos. O sea, se considera como que, así, simbólicamente, como que no hubiera entrado al país. Según una investigación realizada por el Centro de Estudios y Apoyo Laboral, CEAL, El Salvador, en julio de 2009, concluyó que por cada dólar que se reporta como exportación bruta de maquila, 30 centavos de dólar corresponden a divisas para el país. Los otros 70 centavos representan valor de todas sus importaciones de insumos extranjeros. Hubo un sacrificio fiscal importante, ¿verdad? Pero también tuvo una versión que se llama empleo. Generó empleo en un momento donde era importante generar empleo. Entonces, como toda medida de política económica, tiene sus beneficios y tiene también sus riesgos, como cualquier tipo de medida. El riesgo fue el sacrificio fiscal que tuvo que hacer el gobierno de El Salvador. Uno de los principales incentivos que han habido en este país ha sido la falta de regulación, la falta de supervisión adecuada a la inversión extranjera directa, y hemos visto de manera reiterada cómo las empresas han cerrado de la noche a la mañana y han dejado en la calle a una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores en este país. De acuerdo con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, de enero 2008 a junio de 2010, el sector laboral de la maquila es el más vulnerado, con más de 1.000 trabajadores que han sido despedidos. Pero el empleo que están ofreciendo, digamos en este caso las cámaras de comercio, no reúnen los requisitos de un empleo digno, ni mucho menos un empleo decente. Es por eso de que creemos de que este tipo también de empleo y de salario que están ofreciendo, pues en vez de beneficiar a los trabajadores, los va a hacer más pobres. Según la Organización Mundial del Comercio, estas ventajas fiscales, como no pagar renta, IVA, entre otros, no permiten que la estructura económica del país crezca, además de generar poca demanda de insumos locales. El Salvador negoció una extensión para el desmantelamiento de estos incentivos hasta el 2015. Sin embargo, El Salvador no vamos a esperar hasta el 2015, porque esto es importante que en el sector de inversiones se genere estabilidad jurídica. El país necesita readecuar la ley de promoción a la inversión, pero no asociándola al tema de la exportación. Si no existieran estos beneficios u otros que los gobiernos locales puedan promover, entonces las empresas buscarían a otros mercados, a otros países. Si elimináramos esas excepciones como país, me atrevería a decir que un porcentaje importante de las inversiones actualmente en El Salvador comenzarían a buscar alternativas en otros países donde son más competitivos. Y los posibles inversionistas futuros descartarían a El Salvador como una inversión competitiva. Yo no lo miro que la inversión extranjera que está en el país saliera y empacara las cosas. Creo que este país tiene muchas cosas beneficiosas. Los inversionistas, a la hora de decidir un destino para poder operar, valoran otros factores, además de los incentivos fiscales. Entonces el inversionista no ve esto como un elemento determinante para poder optar por este destino o por otro país. Hay otros factores fundamentales que están vinculados con el grado el nivel de seguridad que tengan estos países. Y ahí El Salvador está en una enorme desventaja. De acuerdo con economistas, los inversionistas extranjeros y nacionales tienen el reto de generar valor agregado a la producción que realizan, a fin de beneficiar a la economía nacional y contribuir al desarrollo de la industria manufacturera. Este gobierno no ha dado un giro en la trayectoria en materia de política económica de los anteriores gobiernos.
sigue manteniéndose vigente la apuesta por una economía que se convierta en una plataforma logística de servicios para el capital corporativo que opera en El Salvador. Creo que ese tipo de incentivos, que tienen un enorme coste en términos de los pocos recursos públicos con que cuenta nuestro país, no se traduce en mayores niveles de inversión extranjera. Lastimosamente yo creo que han seguido por el mismo camino, pues, porque por ejemplo ya hicieron otras dos leyes, ¿verdad?, que hacen el mismo esquema, ¿verdad?, de la exención, ¿verdad?, tributaria a lo que tiene que ver con los servicios internacionales, ¿verdad?, que lo más importante por ahí son los call centers. Creo que sí ha llegado el momento de pararse y de valorar, ¿verdad?, si vale continuar, ¿verdad?, ¿sí?, con ese tipo de políticas que a mi juicio han mostrado resultados pobres. En el establecimiento que nos encontramos en este momento, que es un centro de distribución regional de una empresa mexicana que distribuye cosméticos, esta es producto de la Ley de Servicios Internacionales. Según el examen de la OMC, realizado en febrero de 2010, El Salvador tiene una deuda pendiente con respecto a la forma en que desmontará los beneficios fiscales a las zonas francas y DPA. Hasta julio de 2010, el Ministerio de Economía aún no cuenta con un plan para desmontarlos.